Dios es bueno, ¿verdad? Y me gustaría que en esta mañana oráramos primero y después le voy a compartir 3 palabras donde me gustaría que usted la mantuviera en su mente y en su corazón durante la lección de esta mañana. Oramos. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Padre, por el privilegio de estar aquí en tu casa. Gracias, Señor, por la bendición de poder estar reunidos juntos, Señor, como un solo cuerpo. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tu palabra, Señor, que va a ser enviada en esta mañana, sea prosperada en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús yo te doy gracias. Amén. Y en la mañana de hoy, vamos a estar hablando sobre el reinado de David. Pero antes de eso, quiero compartir con usted 3 palabras que quiero que mantenga en su mente, en su corazón, mientras hablamos en la mañana de hoy. Búsqueda, rendición y entrega. Búsqueda, rendición y entrega. Así que con esas 3 palabras voy a hablarle un poquito de trasfondo, ¿verdad? Para ubicarnos en el escenario histórico que vamos a estar estudiando en la mañana de hoy. Y para más de 1204 años antes de Cristo, había una tensión internacional bien fuerte en el Medio Oriente. Toda esa área estaba bien tensa y las grandes potencias regionales tenían guerras entre sí, ¿verdad? Y estos son de los libros de la historia secular que estudiamos en las escuelas. Grandes potencias como Siria, Transjordania, que hoy es conocida como Jordania. Esta potencia estuvo en la Primera Guerra Mundial protegida por Inglaterra. Luego de eso ellos se institucionalizaron como nación, ¿verdad? Ahí están los Emiratos Árabes, pero estas potencias en aquel entonces había mucha tensión de guerra. Siria, Transjordania y Palestina también. Así que en ese Medio Oriente estaba la cosa bien caliente, ¿verdad? Esto provocó que se debilitaran muchos países como Israel. Los cananeos estaban merodeando también por ahí. Y Canaán específicamente estaba empezando a debilitarse por diversas razones. Los cananeos son los que fueron llamados en aquella época pertenecientes a los pueblos cercanos del mar, ¿verdad? Porque ellos eran duchos y diestros en los barcos y este tipo de cosas. Y lograron posicionarse con el tiempo cerca de Israel, pero se convirtieron en enemigos acérrimos de Israel. Antes de eso, también en ese momento, lo que fue la dinastía 20 y la dinastía 21 de Egipto también estaban debilitándose porque internamente ellos empezaron a tener problemas y empezaron a tener divisiones y esto no les permitió ellos seguir expandiendo sus tierras. Así que estuvieron en ese periodo donde había mucha guerra alrededor, como que se estancaron ahí. Pero también Egipto no estaba tan fuerte como en un momento dado fue, ¿verdad?, una poderosa nación. Adicional a eso, los asirios, que era una potencia militar bien fuerte en el Medio Oriente, estaba en guerra con los babilónicos. Babilonia en este momento se estaba empezando a expandir, ¿verdad? Ustedes saben, conocemos la historia después de eso, pero hoy específicamente en este momento histórico, Babilonia estaba empezando a coger fuerza y expandirse y los asirios estaban en guerra con ellos también. Así que habían guerra por un lado, debilidad de potencias por otro y a nivel internacional había mucha tensión de lo que se conocía como el mundo, ¿verdad?, en aquel entonces. Dicho eso, les comento también que los hititas, que también fueron una potencia que estaba en aquel entonces, habían hecho tratados de paz con Egipto. Pero ninguna de estas naciones que estaban dentro de este escenario estaban fuertes, todas estaban débiles. Cuando hay guerra, usted sabe todo lo que eso acarrea, escasea la comida. Lo más importante para los países son cuán grandes son los ejércitos, pero había mucha tensión militar, ¿verdad?, de guerra en este entonces. Tiempo después, los filisteos que se posicionaron al sur, más o menos, para decirle exactamente, estaban merodeando ya la ciudad de Jerusalén y estaban empezando a acechar el pueblo de Israel, empezaron a tener guerra con el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, específicamente, si usted después quiere tener la referencia en 1 Samuel 4:2, dice que los filisteos presentaron la batalla a Israel y en el combate Israel fue vencido. Así que Israel fue vencido una y otra vez y específicamente hubo una ocasión, ¿verdad? No vamos a entrar en esta porción bíblica esta mañana, vamos a entrar en otra. Pero hubo un momento que mandaron a buscar el arca
¿verdad? Porque ellos sentían, el pueblo de Israel sentía que Jehová no estaba con ellos. Ciertamente en este periodo vamos a ubicarnos con el sacerdote Elí. Y el sacerdote Elí tenía unos hijos que estaban pecando delante del Señor, ¿verdad? Y es una historia fascinante de leer, que tal vez en otra oportunidad tendremos, pero lo que quiero es que nos vayamos ubicando históricamente en qué momento se da, ¿verdad? Todo lo que vamos a estar hablando en la mañana de hoy. Elí se levanta, sus hijos no fueron educados en el temor de Dios, o si tal vez fueron educados, Elí nunca tuvo la firmeza como padre de instruir a sus hijos, porque sus hijos que tenían a cargo, ¿verdad? Responsabilidades dentro del templo o dentro de lo que eran los rituales, debo decir, estaban haciendo cosas, pecando delante del Señor, se acostaban con mujeres delante del tabernáculo y ese tipo de cosas. Y Elí nunca fue quien para corregirlo. Así que Dios desecha al sacerdote y a sus hijos, ¿verdad? Y esto fue un mensaje que se le dio y levanta un profeta. Aquí se levanta el profeta Samuel, porque Ana, recuerden que era estéril, ¿verdad? Y era la otra esposa era Penina, y entonces ella va delante del Señor, llora, ¿verdad? Y le pide que le dé un hijo y Dios le concede esto y aquí nace el profeta Samuel. El profeta Samuel cuando se levanta está intercediendo, ¿verdad? De parte de Dios con el pueblo, pero el pueblo en un momento dado pide un rey. Y aquí empieza el rey Saúl que conocemos su historia. Luego de eso Saúl es desechado porque peca delante de Dios y fue desobediente a muchas cosas, ¿verdad? Que le fue dicho por medio del profeta. Entre ellas, una de las batallas que tuvo, Dios le dice, vas a entrar y vas a exterminar a toda esa gente. Vas a exterminar a toda esa gente. Y Saúl entra, extermina todo menos al rey. Y las instrucciones fueron bien claras y específicas. Ayer cuando leí el pasaje, yo decía, wow, esto fue una instrucción clara y específica. Le decía, vas a matar las vacas, ¿sabes? Todo el ganado, que usualmente en las guerras, cuando un pueblo entraba y asedía una ciudad, las mejores cosas, por ejemplo, si había ganado, se lo llevaban. Ese era como el botín de guerra. Tal vez cogían a su rey preso y era hecho burla, ¿verdad? Era como parte de lo que se acostumbraba en aquella época. Pero las instrucciones de Dios fueron muy específicas. Y Saúl, entre esto y otras cosas ¿verdad? Que surgieron en su vida, fue desechado como rey. Y Dios se hace provisión de un rey. Y aquí entramos en escena esta mañana con el rey David, que vamos a estar hablando sobre su reinado en esta mañana. Les cuento todo esto para que nos podamos ubicar en la historia, en tiempo y espacio, qué estaba sucediendo con Israel y qué estaba sucediendo alrededor del mundo, ¿verdad? Había mucha tensión y los filisteos ya estaban retando al pueblo de Dios. Así que me gustaría que ahora sí usted me acompañara. En la mañana de hoy. Y vamos a estar hablando sobre 3 objetivos sobre el reinado de David. Número 1, vamos a estar hablando sobre la constitución del rey de David como rey, ¿verdad? Cómo David fue constituido como rey. Otra de las cosas que vamos a estar viendo es evidenciar la consolidación de su reino. Vamos a ver cómo se consolida David como rey y vamos a atestiguar la grandeza política que tuvo David, porque ciertamente tuvo una grandeza política David durante su reinado. Usted y yo podemos tener opinión de lo que fue la vida de David. La semana que viene se van a discutir algunas fases de lo que debiéramos mirar y aprender de lo que no debemos hacer. Pero hoy vamos a hablar sobre el rey David y quiero que mantenga, como le dije al principio, búsqueda, rendición y entrega. Esas palabras en su mente y en su corazón. Como objetivo general de la clase, vamos a estar demostrando que el reinado de David tuvo buen éxito por causa de la buena mano de Dios que estaba sobre él. Así que Dios siempre tiene un plan y como hemos compartido en otras ocasiones, se trata del plan de Dios y no la agenda nuestra, ¿verdad? Y aquí vamos a ver varios puntos interesantes en la mañana de hoy. Les hago una pregunta. ¿Alguna vez usted ha sentido que Dios le ha llamado o que Dios ha llamado a alguien para realizar una actividad o ministerio? Puede ser una actividad secular o puede ser un ministerio dentro de la iglesia o dentro del quehacer de Dios, ¿verdad? Un ministerio que alguien haya llamado a una persona y por tanto ha tenido éxito esa persona.
Alguna vez podemos pensar tal vez en algunas personas. Yo hice una lista ahí de gente de la Biblia y gente de la además de nuestra época. Noé tuvo un llamado específico y dentro de todas las situaciones que tuvo, Dios le dio éxito, ¿verdad? Y cumplió su palabra con la encomienda que le había dado. Independientemente de las situaciones que él hubiese tenido, Noé fue llamado para ese momento histórico específico en el mundo. Josué también tuvo un encargo en sus manos, un ministerio donde Dios lo llama, ¿verdad? Y era conquistar la tierra. La tierra estaba ahí, pero le tocaba, hacía falta un líder que dirigiera esa conquista. José, una de mis historias favoritas, estábamos hablando de José, el que fue el segundo ministro de Egipto, así que ciertamente también Dios tenía un llamado específico porque el pueblo de Israel, Dios sabía que a futuro no iba a haber una hambre bien grande y se levanta un hombre, ¿verdad?, con todo lo que él pasó para bendecir a su pueblo. Así que ya hablamos de 3 cosas donde Dios finalmente lo que quiere es bendecir a su pueblo. Nehemías, también Nehemías fue un hombre que se le entregó en sus manos una agenda específica. Esther, me gusta mucho ese verso donde dice, si para esta hora, ¿verdad?, fuiste llamada, cuando su tío la confronta. Así que Esther también tuvo un ministerio, un llamado específico. Ruth, Salomón, Catherine Kuhlman, no sé si conocen la historia de ella, ya es más del siglo pasado, ¿verdad?, más del 1900, pero ella fue una mujer de Dios, su vida pudiese ser, es fascinante. Yo tuve la oportunidad hace un tiempo leer la vida de ella. De hecho, estaba buscando el libro anoche y no lo encontré, no sé si en la mudanza hace un tiempo lo perdí, pero es una historia fascinante y es una mujer común como usted y yo, que se enfrentó a tantas cosas y problemas que nos podemos enfrentar usted y yo. Sin embargo, Dios había entregado en sus manos un llamado y ella era la mujer con todos los defectos que tenía, como usted y yo los podemos tener, para hacer una obra específica, una mujer bien usada por Dios. Billy Graham, ¿verdad? También conocemos que fue un hombre que Dios respaldó su llamado. Dios llama, Dios respalda. Guille Ávila, por supuesto, es un hombre muy respetado, que yo creo que toda la comunidad de fe y aún la comunidad que no es de fe reconoce que Dios estaba con él. Spurgeon, esto fue un hombre también de Inglaterra, que no vivió tantos años, pero sin embargo Dios hizo tanto con él. Una historia fascinante también. Y usted probablemente, Dios en algún momento le haya entregado algo en sus manos donde usted sabe que usted es la persona que Dios está llamando, porque Dios siempre trata con uno primero individual, después nos puede confirmar con el profeta por medio de una predicación, etcétera, pero Dios siempre empieza a tratar con uno. Y uno sabe cuando Dios lo está llamando para puede ser algo secular, como les dije, como también algo ministerial. Hoy vamos a hablar de un hombre al cual Dios confirmó su llamado político, administrativo y de conquista o militar, ¿verdad?, como usted le quiera llamar, y servicio. Así que David fue un hombre que, aunque de pronto podamos recordar muchas escenas sobre su vida, fue el hombre que Dios miró y le plació que él fuera el elegido para lo que él tenía. Si vamos a 2 de Samuel 5, me gustaría que leyéramos un voluntario que lea los primeros 5 versículos. Ahí estamos haciendo alusión al versículo 12, pero quisiera que leyéramos los primeros 5 versículos de 2 de Samuel 5, del 1 al 5. Hermana, le comparto el micrófono. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, Henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú también, sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá.
Gracias. Así que aquí vemos la escena donde David es ungido o reconocido por el pueblo porque Dios le había llamado. Una escena bien interesante. El 12 la escribí yo acá para que todos la pudiéramos ver. Y es bien importante porque hay un proceso cuando Dios llama. Y yo quiero invitarles en esta mañana a que veamos ese proceso. En el versículo 12 dice que, y entendió David que Jehová le había confirmado como rey, por rey sobre Israel, y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo. Así que miren todo lo que ocurre y al final es por amor de su pueblo. Y entendió David entendió en su mente y en su corazón que Jehová le había confirmado por rey de Israel. Así que él entendió en su mente y en su corazón que Dios le estaba llamando. El pueblo, ¿verdad? Por la lectura que leyó la hermana, estaba reconociendo que él era parte de ellos y que él era el hombre que Dios había escogido. Así que nadie tenía dudas de que David era el hombre que Dios había llamado. Nadie tenía dudas en ese momento. Dice, y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo. Así que es importante entender que Dios llama a hombres y mujeres por amor de su pueblo. Y Dios nos ama tanto que Dios va a mover, va a levantar personas por bendecirlo a usted y a mí. Van a haber momentos en nuestra vida que usted y yo desconocemos. Yo creo que cuando lleguemos al cielo nos vamos a enterar de cosas que Dios permitió que ocurrieran y que usted y yo ni sabemos para bendecirnos a nosotros. Porque Dios nos ama tanto que usted no sabe y yo desconocemos de todas las cosas que Dios nos libra, de toda la gente que Dios posiciona o quita de posiciones, porque en alguna fecha específica de la historia, usted y yo vamos a estar en un lugar y Dios quiere bendecirnos, porque así es el Señor, hace lo que sea por su pueblo. Vamos a entender que Dios nos ha llamado, ¿verdad? Es un proceso, lo primero que sucede con la persona es que entiende, ¿verdad? Que reconoce en su corazón que Dios le ha llamado. Eso es lo primero que ocurre. Dios trata con esa persona. Dios confirma su convocatoria. En ese proceso, cuando Dios llama a una persona, Dios se va a encargar, de confirmar la convocatoria, el llamado que le está haciendo esa persona, ¿verdad? Y así que hay un proceso interno, pero hay un proceso externo que va a convalidar o va a validar ese llamado que Dios le está haciendo a usted. Y este pasaje, tengo que confesarle que cuando estaba trabajando esta parte, yo había trabajado la lección hace varias semanas atrás y siempre vuelvo sobre ella. Y en este pasaje específico yo iba a trabajar unos temas, pero el Espíritu Santo de Dios aquí me inquietó de una forma bien fuerte, que yo no tenía dudas que era Él. Y aunque ciertamente es la misma porción bíblica, quiero que veamos aquí cómo Dios trabajó con el equipo de trabajo, aunque aquí estamos hablando de un solo profeta, pero cómo Dios a veces trabaja con el equipo de trabajo de ese líder que llama. Dice Primera de Samuel, capítulo 16, perdí el capítulo ahí, disculpen que no lo puse, versículo 16. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Así que el profeta que Dios había llamado, que era un hombre de Dios, ciertamente esto me hace pensar que tenía una relación bien hermosa con el rey Saúl, pero Dios lo desechó. Así, y se levanta otro rey para su pueblo. Y parece que el proceso de Samuel, ¿verdad? Que sabía que Saúl había sido desechado, que ya no iba a ser más el rey, pues él tuvo, ¿verdad? Se le hizo difícil y Dios le dice, ¿hasta cuándo tú vas a estar llorando? A lo mejor yo lo estoy diciendo así, ¿verdad? Y fue más fuerte como Dios le habló, no lo sé. Pero ciertamente le dijo, ¿hasta cuándo vas a estar, llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Esa pregunta nos hace pensar. Llena tu cuerno de aceite. Después que le dice eso, que lo confronta, le da una instrucción. Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de mis hijos me he provisto de rey. De mis hijos me he provisto de rey. Así que, hermano, de ser necesario, cuando Dios llama a una persona, Dios va a confrontar al equipo de trabajo del siervo o la sierva que Dios haya llamado y les va a dar instrucciones específicas para que pasen esa página, para que pasen la página, porque no se trata de la agenda de nosotros, no se trata de lo que nosotros pensemos que es correcto, no se trata de lo que uno piense que debe ser esta persona porque tiene estas cualidades, se trata de la agenda de Dios.
Se trata de lo que Dios quiere. Se trata de su plan, porque leímos ahorita que todo Dios lo hacía por amor de su pueblo, ¿verdad? Y nosotros, hay cosas que jamás nuestros ojos no nos van a permitir ver, ¿verdad? Pero Dios las va a ver. Así que era una instrucción que Dios le daba al profeta para pasar la página, hermana. Yo estoy más cerquita. Lo hermoso de lo que hace el Señor es que cuando nosotros somos obedientes a los llamados de Dios y llega el momento donde llevamos un tiempito y estamos cansados y quisiéramos bajarnos porque estamos cansados, si entendemos que quien nos puso fue Dios y que nos tiene que poner a descansar es Dios, entonces yo me acuerdo cuando a mí me pasó así durante años, yo dirigía el culto de la otra iglesia de la mañana y yo estaba cansada, yo me quería bajar. Y así le oraba al Señor, I'm tired, tú sabes. Y lo lindo fue que recibí una llamada por la mañana de una hermana hermosa y poderosa, Luz Ruiz, y me dice, el Señor me dijo que te llamara y te preguntara en qué yo te puedo ayudar. Así que no era tiempo de bajarme todavía, pero lo que hizo fue que puso a alguien al lado para ayudarme, para continuar con lo que Él tenía determinado. Gracias, hermana, por compartir eso. Así que ciertamente, hermanos, cuando tenemos esto claro, y Dios se lo tuvo que recordar a Samuel, un hombre de Dios, aquí no se cuestiona que seamos hombres o mujeres de Dios, sino que a veces Dios nos tiene que recordar, oye, no se trata de lo que tú pienses, de lo que esté en tu corazón, se trata de mi plan, de que yo voy a bendecir a mi pueblo y de que yo soy el que elijo, ¿verdad? El Señor es el que elige, porque Dios es sabio, aleluya. Lo que mira Dios, ¿qué es lo que mira el Señor? Pues miren, precisamente en el versículo 7, en 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 7, dice, no mire su parecer, ¿verdad? Esa fue la conversación que Dios tiene con Samuel, el profeta. Le dice, no mire su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Dios le estaba haciendo claro, yo lo desecho. Nosotros, como seres humanos, a veces nos impresionamos con las cosas. Eso es bien natural, ¿verdad? En el ser humano. No es que eso sea un pecado, porque hay cosas que nos sorprenden y nos pueden llenar los ojos, pero como Dios es Dios y es soberano y Él sabe todas las cosas, por eso es que es mejor prestar atención a lo que Él nos dice que tomar decisiones por nosotros mismos, porque no vamos a errar al blanco. Cuando le hacemos caso a Dios, no vamos a errar al blanco. Si nos dejamos llevar por nuestras emociones, por lo que pensamos, por lo que creemos, porque el pensamiento y la emoción se da por las experiencias que hemos tenido, ¿verdad? Y entonces de ahí eso es como un criterio que formamos y tomamos decisiones. Pero nos equivocamos, engañoso es el corazón, dice la palabra. Nos podemos equivocar. ¿Cuántas cosas no vienen a nuestra mente ahora de cuántas veces no nos hemos equivocado? Pero si prestamos atención a lo que Dios, al consejo de Dios, si prestamos atención al plan de Él, no vamos a errar al blanco, no vamos a fallar, hermano. Así que continúo con el versículo, porque yo lo desecho, porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Usted y yo no podemos mirar el corazón. Tal vez podemos mirar frutos, acciones, y aún así nos podemos equivocar. Dios mira el corazón y Dios conoce el futuro y Dios sabe las necesidades que van a haber y Él sabe quién es el hombre o la mujer que Él va a llamar para lo que sea, ¿verdad? Dios no estaba mirando lo mismo que el profeta Samuel, evidentemente. Eso que miraba el profeta, Dios lo estaba desechando. Lo que el profeta estaba mirando, Dios lo estaba desechando. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira lo que está en el corazón de los hombres. Así que eso nos da una confianza, de que, Señor, qué bueno que yo a veces no sé decidir, me puedo equivocar, pero si te busco tu consejo, busco lo que tú tienes que decir sobre este asunto, no vamos a errar al blanco, hermano. Lo que pasa es que hay que pagar un precio. Y sobre eso del pagar un precio, escuchaba hace muchos años a alguien que dijo, el precio ya lo pagó Cristo en la cruz. Mire, hermano, ciertamente Jesucristo pagó un precio de sangre por la salvación, pero la intimidad con Dios, cuando se habla de que hay que pagar un precio, es que hay que sacar un tiempo,
¿verdad? Y esa relación se tiene que dar. Ahorita vamos a hablar de eso. ¿De qué nos sirve que el mundo nos vea así, verdad? La gente puede ver a alguien de una manzanita hermosa. Esto es una imagen solamente. Si a los ojos de Dios estamos de esta manera, la gente no puede ver lo que hay por dentro. A mí me encantan los aguacates. Ahí yo me apunto, ahí. Y muchas veces me ha ocurrido que lo compro y cuando lo abro está podrido. Estoy tratando de ver si logro, porque yo de tocarlo sé si está maduro o no. Lo toco, y sé que si se cae y se da un canto, ¿verdad? Eso va a madurar bien rápido, que si uno le pasa el cuchillo, todas esas cosas que conocemos. Pero no sé por dentro cómo está. Entonces es algo para conocido, ¿verdad? De lo conocido, vamos a ir a lo desconocido. De algo que conocemos, un aguacate que lo vemos bien hermoso, bien lindo, yo no sé cómo está por dentro, ¿verdad? Y si yo extrapolo eso al ser humano, yo puedo mirar por fuera cómo es alguien y me puedo impresionar, pero Dios no se va a equivocar porque Dios va a mirar lo que yo no puedo ver. Dios va a mirar lo que yo no puedo ver. Job le decía en una de sus oraciones al Señor, Señor, enséñame lo que yo no veo. Señor, enséñame lo que yo no veo. Porque hay cosas que tus ojos humanos no te van a permitir ver. Así que eso es importante. Dios no mira la apariencia, ¿verdad? Ya lo mencionamos. Dios mira el corazón, haz lo mismo. La vida de David estuvo llena de complejidades. Ciertamente la vida de David sí tuvo muchas complejidades. No vamos a tapar el cielo con la mano. Pero al estudiar su reinado, nosotros vamos a poder notar que tuvo aspiraciones, tuvo proyectos y tuvo triunfos, muchos triunfos. Era el hombre que Dios había llamado. Pero también podemos ver que tuvo momentos de derrota, por decirlo así, de mucha ansiedad. Si vamos al libro de los Salmos, eso es una cosa tremenda. Momentos de mucha ansiedad y hubo pecado en su vida. Esta mañana no vamos a hablar de las últimas 3. Esta mañana vamos a hablar de las primeras 3 que están en azul. Vamos a hablar de aspiraciones, proyectos y triunfos, porque la semana que viene, ¿verdad? Podremos estudiar eso. Para algunos, David no fue un hombre piadoso o consagrado. David no era un hombre tal vez pasivo. Si miramos su historia, era un hombre de guerra. Cuando desde chamaco, ¿verdad? Por decirlo así, o muy jovencito, para alguien enfrentarse a un oso ¿verdad? Y darle en su quijada a un león. Yo escuché una vez un rugido de un león en un zoológico, ¿verdad? Porque y a mí se me pararon todos los pelos. Wow, una cosa bien fuerte. O sea, yo no tengo el estamina para eso. Pero él sí la tenía. Dios lo estaba formando. Saber, un hombre de guerra, para hacer las cosas que David hizo, no podía tener un carácter de un hombre muy pasivo. Porque aquí no estamos hablando de que ser enérgico o colérico o tener un carácter fuerte, me refiero no a malo, sino de verdad, de una persona que sea líder, bien enérgico, no es que sea malo. Dios llama a cada quien para cada cosa, porque su hijo Salomón era un hombre más pacífico y tuvo otras cosas, trabajó con otras cosas, pero en este momento histórico que hablamos al principio de todo lo que estaba pasando a nivel mundial, ¿verdad? Las guerras que habían, los egipcios por un lado, los sirios por otro, Canaán estaba acechando el pueblo de Israel, Dios tenía que levantar un hombre de guerra que ya lo estaba preparando, así que él era el hombre, he's the man, como dice el americano. Un hombre lleno de conflictos, de contradicciones, de incertidumbres y de complicaciones, ciertamente. Para otros fue el dulce cantor, ¿verdad? Para otras personas David es el dulce cantor. Pero para Dios fue un hombre conforme a su corazón. Para Dios David era el hombre conforme a su corazón. No importa que pudiese opinar el profeta, que pudiesen opinar los demás, su papá, sus hermanos, que eran hombres altos y guapos, ¿verdad? Por eso es que se impresionó el profeta cuando fue a ungir, que dice, voy a ver los hijos de Esaí, y todos eran hombres de guerra, ¿verdad? Eso nos pudo haber pasado a nosotros. Nosotros tenemos un criterio, pero Dios es el que mira el corazón. Entonces sus hermanos eran hombres de guerra, altos, guapos, una cosa impresionante, y el profeta iba, tampoco. Y el menos que se esperaban, el que estaba por allá en el campo cuidando las ovejas, ese fue el hombre que Dios lo había mirado, lo había estado preparando, había estado formando su carácter con las experiencias que le había dado desde niño, desde adolescente, y tenía un corazón conforme a lo que Dios necesitaba en ese momento histórico. Los planes de Dios son perfectos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo.
Este es uno de mis versículos preferidos y es tan profundo porque cuando nosotros estamos claros con lo que Dios tiene en su corazón, cuál es su agenda, cuál es su voluntad, que es agradable y es perfecta. Dios mío, sobre este asunto, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es la dirección que yo debo tomar? Cuando usted y yo logramos descubrir eso, eso va a vencer al mundo. No importa los conflictos que usted se vaya a enfrentar, Dios le va a prosperar. No importa las situaciones que usted vaya a tener, porque ciertamente las va a tener, Dios le va a dar la victoria. No importa los problemas o las complejidades que usted se vaya a encontrar en ese ministerio o en ese cargo secular que usted tenga, si usted está seguro de que Dios lo llamó, Dios le va a respaldar poderosamente. Él sabe escoger mejor que nosotros. Él sabe escoger mejor que nosotros. Él no se equivoca. Dios no se equivoca. Y Él respalda a quien llama. Dios respalda a quien llama. Además, volviendo a 2 de Samuel 5, versículo 2, que lo leyó la hermana, dice ve porque es la segunda parte del versículo. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo y tú serás príncipe sobre Israel. Ya Jehová lo había dicho. Ahí no había, ¿verdad?, lugar a dudas. A través de los tiempos, Dios ha demostrado su amor por los suyos, porque esto se trata, como leímos al principio, del plan de Dios para bendecir a su pueblo. No se trata de mi agenda personal, no se trata de lo que yo creo, y lo estoy repitiendo porque este fue un tema ¿verdad?, que reiterado en la clase. Se trata del plan de Dios para bendecir a su pueblo, de lo que Dios quiere hacer. Que en el camino todos somos bendecidos, claro que sí, porque Dios es así, es soberano, cuando hacemos su voluntad. Levantó a Moisés para libertar a su pueblo, así que levantó un hombre y conocemos la historia de Moisés. Todo fue para bendecir a su pueblo, el pueblo iba a ser liberado. Posicionó a Esther para conservar y salvar a los israelitas, así que conocemos la historia de Esther y si no en otra ocasión, ¿verdad?, podemos estudiarla. Huérfana y todo lo que pasó a Esther, le dio hermosura porque Dios la iba a posicionar para bendecir al pueblo. Puso en gracia a Daniel. A estos efectos el pueblo fue bendecido, ¿verdad? Daniel llegó a Babilonia como cautivo, no creció en cuna de oro, pero Dios lo posicionó allí porque quería bendecir al pueblo. Dio a su único hijo Jesucristo por amor a ti y a mí también, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque se trata del plan de Dios para con su pueblo, no se trata de un hombre o de una mujer. Por amor a su pueblo, Dios llevará a cabo su plan. Y el versículo 10 de ese capítulo 5, en 2 de Samuel, dice que David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová de los ejércitos estaba con él. Dios lo estaba consolidando mientras fue rey, Dios lo fue consolidando. Dice que su reino iba creciendo, ciertamente. Yo hubiese querido traerles un mapa, es que cuando lo proyecté en el PowerPoint no se veía claramente. Pero se veía el reinado de Saúl, ¿verdad? Y Saúl se expandió un poquito. Pero cuando David fue rey, el periodo del rey David, eso fue como que en el mapa, ¿verdad? Se veía cuánto se había expandido ¿verdad?, el reinado, el pueblo de Israel se había expandido por las tierras. Así que Dios sabía a quién llamaba. Una persona con otro carácter, con otra personalidad, o como usted lo quiera llamar, no hubiese, ¿verdad?, tenido las garras necesarias para hacer ese ministerio que se dio en ese momento. Jehová prosperó el reinado de David, fue poderoso y tuvo riquezas. En ese capítulo, libro número 2 de Samuel, que se muestra toda, ¿verdad?, cómo fue todo ese reinado de David, se ve cómo Dios lo prospera a nivel militar, a nivel de conquistar tierras, le dio riquezas, le dio una inteligencia militar tremenda, era un tremendo administrador. Así que Dios lo prosperó, Dios lo respaldó. Y cómo trabajaba con los problemas. Una sabiduría, ¿verdad?, para esas cosas que se notaba que era el Señor. Conquistó ciudades, ganó batallas, fue victorioso. Y era un momento dado, en un momento dado, ya casi al final, su reino gozó de paz. Porque ciertamente era un hombre de guerra. Antes de llegar a ser rey, él tenía como 400 hombres a su cargo, ¿verdad? Y era un hombre, voy a atreverme a usar esta palabra, pero en el buen sentido, era como un mercenario, como que lo que la gente veía en ese momento. Se trata de cumplir su propósito y no del individuo. Aquí, se supone que no saliera la segunda tabla, pero, porque esto era para mí, para yo hablarlo con ustedes.
Pero en 2 de Samuel, capítulo 5, del 1 al 5, que lo leyó nuestra hermana, quiero que nos detengamos en 2 versículos, en 2 versos. El número 1, la segunda parte dice, el pueblo le dice a David, henos aquí estamos, hueso tuyo y carne tuya somos. Esa era una manera de que el pueblo le dijera a David, nosotros nos estamos comprometiendo contigo, porque en Deuteronomio hay una parte donde cuando Dios dentro de todas las leyes que Dios le da a Moisés, que le dice que si en algún momento hubiese rey, tenía que ser nativo, no podía ser un extranjero. Así que David cumplía con ese requisito, entre otras instrucciones que le dio. Así que el pueblo le estaba diciendo, le estaba confirmando, mira, nosotros reconocemos que tú eres el hombre, reconocemos que tú eres el hombre llamado por el Señor. En el versículo 2 dice, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Hubo reconocimiento de su liderazgo y habilidades militares, porque David en un momento dado que Saúl empezó a tener celos de él, le da como miles de hombres para que, ¿verdad? Como para entretenerlos. Iba y sal por ahí con ellos a la guerra, pero era porque Saúl, el rey que estaba anteriormente, tenía celos de él y ya no le estaba gustando que los vituperios no, que las adulaciones fueran para David y no para él. Esa era dentro de las cosas que estaba ocurriendo con Saúl. Y el pueblo empezó a reconocer a David porque era poderoso en batalla. Les traía victorias al pueblo y salía y entraba y el pueblo lo empezó a reconocer. Así que reconocían, tú eras quien sacaba a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Tú eras el hombre de guerra, el hombre de milicia. Y en la segunda parte del versículo 2 dice, además Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Así que sabemos, nosotros sabemos, ¿verdad? Y aquí estamos hablando de cuando Dios confirma a ese hombre o esa mujer de Dios, por los que están alrededor, reconocemos que tú eres el hombre llamado. Mira, nosotros sabemos que Dios te ha llamado. Dios va a confirmar ese llamado. Esto es parte del proceso. Dios va a confirmar ese llamado. Aquí el pueblo estaba reconociendo que David era el hombre escogido por Dios. El pueblo amaba a David. Y entendió David, cuando esto ocurrió, entendió David en su mente, en su corazón, ¿verdad? Porque a nosotros como que a veces nos da duda, Dios mío, ¿será tu voluntad? ¿Me estarás llamando? ¿No me estarás llamando? Llega un momento que las cosas que ocurren alrededor y en la intimidad con Dios nos hacen saber y entender que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel. Y nos hace entender que Dios nos está confirmando al llamado que nos está haciendo. Y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Aleluya. Isaías 48:15 es un verso del profeta del libro de Isaías, pero lo quise traer porque le veo pertinencia a nosotros, ¿verdad? Aplicando esta palabra a nuestra vida. Cuando Dios llama, quédese tranquilo que usted esté seguro de que Dios lo ha llamado y Dios le ha confirmado. Dice, yo hablé y le llamé y le traje, ¿verdad? Dios hace el llamado y nos trae. Por tanto, entonces, ¿verdad? Será prosperado su camino. Por tanto, será prosperado su camino, porque Dios es el que llama. Jehová comenzó a confirmar el llamado de David, ¿verdad? Y ya lo vimos. Derrotó a los filisteos, los sometió. Esto es el versículo 8 resumido. Esto es un capítulo fascinante, el capítulo 8, perdón, resumido. Es un capítulo fascinante de milicia, pero habla de todas las conquistas que tuvo David, ¿verdad? Como rey. Él derrotó a los filisteos, llegó a derrotarlos. Si nos vamos a la escena de Goliat, ya aquí era rey, ¿verdad? Cuando le estoy hablando en el capítulo 8, ya él era rey y él logró someter a los filisteos. Los sometió y tomó sus ciudades. Derrotó a los de Moab, los llevó a ser siervos suyos y los puso a pagar tributo. ¿Verdad? Y aquí quiero que recuerden lo que hablamos al principio de la clase de todo lo que estaba ocurriendo a nivel internacional. Derrotó al rey de Soba y recuperó el territorio. También hirió a los sirios y vinieron a brindar ayuda al ejército del rey Soba. Los sirios se unieron con los del rey Soba para atacar al pueblo de Israel. Pues David, como Dios estaba con él, logró someterlos a la obediencia, como decimos, los sometió a la obediencia a los dos ejércitos. Igualmente, estos fueron hechos sus siervos y sometidos para pagar tributo. No solamente los sometió, los puso a pagar tributo. Todo eso está en el capítulo 8 de 2 de Samuel, si usted después quiere verlo con calma, y hay mucha más información ahí, ¿verdad? Pero traje
lo más que, ¿verdad? Que resaltaba. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Con todas las cosas que David podía tener y todo, porque mientras esto pasaba, en la vida de David pasaban otras cosas a nivel familiar, a nivel personal, estaban pasando otras cosas, pero Dios se había comprometido con el hombre que llamó. Dios se compromete con el hombre y la mujer que llama, no lo deja solo, independientemente de las situaciones familiares, personales que David tuvo, porque las tuvo, que podamos tener nosotros. Dios está comprometido contigo si te llamó. Hablemos de su carácter. Vamos a hablar del carácter de David. David fue un hombre que supo humillarse delante de la presencia de Dios. En el Salmo 27, quiero mencionarles que este salmo, David tuvo muchos momentos de persecución. Y yo no sé si, a mí nunca me ha pasado, pero por cosas menos que esa, yo me he sentido bien preocupada, ¿verdad? David tuvo muchos momentos donde lo estaban buscando para matarlo. Y cuando usted siente que lo están buscando para matarlo, usted no duerme tan tranquilo. Y usted puede pensar, ay, por menos que eso, bendito, ni se compara. Ni lo menciono porque ni se compara. Pero David desde joven, Saúl lo quería matar. Y usted sabe que usted tenga un ejército detrás buscándolo, un ejército, buscándolo para matarlo. Y Dios nunca permitió que le tocaran ni un solo cabello. Nunca permitió eso. Así que este Salmo 27 habla de uno de esos momentos donde David en su humanidad podía sentirse abrumado, Dice perdón, parece que le di aquí algo de nuevo. Okay. Dice el versículo 1 que lo primero que David hacía cuando se sentía, ¿verdad?, que lo estaban persiguiendo, recuerden que hay una reacción humana de miedo, de ansiedad, de que tú tienes gente a cargo, de que te van a quitar las tierras y todo este tipo de cosas a nivel militar que pueden pasar por la mente de alguien. Lo primero que hizo fue reconocer, ir delante de su Dios, decir, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y yo quisiera que alguien me leyera el versículo 3 de ese Salmo 27. Sé que vamos a saltar el 2, pero quiero que alguien me lea el versículo 3 de ese Salmo 27. Lo primero que hizo cuando se sentía perseguido, abrumado, con miedo, fue ir delante de su Dios. Salmo 27, versículo 3. ¿Sí? Ahí va. Está bien. Aunque se asiente campo contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo en ti confío. Hermano, hay un cántico, una vez la hermana, creo que fue la hermana Carmen Ana, decía que cuando nosotros le enseñamos, no la estoy citando, hermana, la estoy parafraseando tal vez lo que quiso decir. Cuando nosotros le enseñamos a los niños desde pequeños versículos, eso viene a memoria, y si es por canciones, más fácil todavía. Y hay ¿verdad? A lo mejor viene a su mente, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en mi Jesús. ¿Verdad? Es lo que dice el coro. Pero está basado en este verso, gracias, que leyó la hermana. Y se lee fácil, pero usted sentir que usted tiene un ejército detrás buscando para matarlo, no es tan fácil. Pero llegar a hablar de esa manera, eso me deja saber que había intimidad con Dios. Que David esto no fue una oración de un momento para él como que levantarse en paz, porque esto era constantemente. Constantemente lo estaban buscando, constantemente era una guerra, entre todas las situaciones familiares que él estaba pasando, ¿verdad? Que no vamos a hablar hoy de eso, pero, ¿sabe? Era una presión bien fuerte. Entonces, para que un hombre llegue a decir, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Miren, hermano, eso me deja saber a mí que ahí había relación con Dios. Que eso no se dice de un momento a otro, ahí había relación con Dios. Dice el verso 2 que se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos. Pero ¿saben qué? Que en ningún momento Dios lo dejó. Creo que fue donde no puse la segunda tabla. Cuando los enemigos se pusieron de acuerdo para acabarlo, que esto pasó muchas veces, este es el versículo, el Salmo 27, pero esto ocurrió muchas veces, en varias ocasiones. Dice la palabra que ocurrió, en el mismo versículo dice que ellos tropezaron y se cayeron. Dios no permitió, Dios no lo dejó en vergüenza. Dice que los enemigos tropezaron y se cayeron. Dios honró al hombre que había llamado.
Y el versículo 12 dice, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. ¿Ve la gente? Testigos falsos, gente que estaba diciendo cosas que no eran. Eso es un testigo falso. Y gente que respiraban crueldad, tenían mala voluntad contra David. ¿Verdad? Y esto, él lo que hacía era, decía, Señor, no lo permita. Pero David estaba seguro de que Dios no lo iba a abandonar y que contaba con su respaldo. Dice ahí leer el versículo 13 y 14, pero lo vamos a leer ahorita, en otro slide que tenemos. Dice primera de Pedro 5:7, ¿verdad? Trayendo esto a nuestra vida y aplicándolo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Nos podemos sentir ansiosos? Eso es natural que ocurre en algún momento de nuestra vida. Nos podemos sentir bien preocupados de tener problemas tan grandes que no podamos ni dormir. Nos podemos sentir que se nos está cayendo la casa encima. Pero dice la palabra que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Dios va a tener cuidado de nosotros. Aleluya. Y Dios no falla a su promesa. No le falló a David en su promesa, le fue fiel a su llamado. No importa la humanidad de David o las veces que falló David, Dios fue fiel a lo que él había dicho. Dios se compromete con su palabra. Y esta palabra que estamos leyendo aquí es pertinente a nuestra vida. Echemos nuestra ansiedad sobre el Señor. Este próximo slide dice que en el Salmo 27:3 David reitera su confianza y que no temía a los enemigos que se presentaban. Él no temía a los enemigos que se presentaban, porque ahí había relación. Eso no ocurrió en un momento que se sentó a orar. Ahí había un día a día, un tú a tú con Dios constantemente. Una cosa he demandado a Jehová, dice el versículo 4, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días. Y lo puse ahí en grande, porque esto me dice a mí que el tipo todos los días buscaba a Dios. Todos los días buscaba a Dios. De hecho, yendo a lo que les mencionaba ahorita, cuando Dios le estaba dando las instrucciones a Moisés de todas las leyes que le dio, y le habló de si ustedes tienen rey en alguna ocasión, le habló, dijo, no puede ser extranjero. Pero una de las cosas que le dijo fue, tiene que tener una persona en el reinado que lea la palabra todos los días para que su corazón no se desvíe. Otro día les traigo la cita bíblica. Pero, ¿sabe? Todos los días ahí había relación con Dios. Y es lo que les quiero decir. David no hablaba de esta forma ¿sabe? No es un corintellado. Los que son de la generación X, no es una poesía. Aquí había relación con Dios para hablar así. Gente buscándote para matarte, ¿sabe? Con todos los problemas que podía tener personales. Y decía, una cosa buscaré y la voy a demandar, ¿verdad? La iba a procurar, iba a pelear por eso. Y es que esté yo en la casa de Jehová o delante de su presencia, si lo queremos aplicar hoy día, delante de su presencia todos los días de mi vida para contemplar, aleluya, la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Esto denota, como les dije, que aquí había búsqueda de la presencia de Dios. Había búsqueda. Las tres palabras que hablamos al principio de la clase. Búsqueda. Entrega y rendición. Entraba en el secreto de Dios. Jeremías tiene muchos versículos que hablan qué es eso de entrar en el secreto de Dios. Y sabía estar a sus pies. Miren, no importa dónde Dios nos posicione, ¿verdad? Si nosotros tenemos un corazón contrito y humillado y hay búsqueda de Dios y hay entrega y hay rendición a nuestro Padre, nosotros no necesitamos nada más. Porque Dios nos va a hablar, su Espíritu Santo nos va a ministrar, porque le estamos dando la primicia a Él. Y estamos reconociendo, Señor, yo no puedo solo, o yo no puedo sola. Contigo es que yo voy a lograr esto. Contigo es que yo voy a lograr esto. Y eso denota búsqueda, hermano, búsqueda. Hay que pagar un precio de buscar la presencia de Dios. Y aquí no vamos a entrar a juzgar qué tiempo usted pasa orando o cuánto tiempo yo paso orando. No se trata de eso. Pero hay que sacar el tiempo, espacio. Hay que rendir nuestro corazón delante de Dios. Hay que reconocer, Señor, sin ti yo no soy nada, porque tú eres la vid y nosotros somos los pámpanos. Y separados de ti nada podemos hacer. No importa las habilidades que tengamos, que Dios las puso ahí. Toda dádiva y don perfecto viene de Él. Pero si nosotros no tenemos esa relación con nuestro Dios, ese respaldo de Él, de nada nos sirve. De nada nos sirve.
Ciertamente David sabía estar a los pies del Señor. David entregaba sus debilidades, porque las tuvo, sus dudas, porque las tuvo como usted y como yo, que a veces tenemos muchas dudas, y sus miedos. Y Dios le daba su fortaleza, su respuesta y su seguridad. La respuesta a cada una de esas tres. Debilidad, yo te voy a dar fortaleza. ¿Tienes duda? Yo te voy a dar respuesta. ¿Y tienes miedo? Yo te voy a hacer que te sientas seguro en mí. Esa es la promesa del Señor para con nosotros. El resultado de esa intimidad con Dios era la seguridad que sentía David, que lo dice el Salmo 27, versículo 13. Hubiera yo desmayado. Al final él concluye diciendo, hubiera yo desmayado. Y vamos a buscar sinónimos o palabras parecidas que nos podamos sentir que tiene pertinencia a nosotros. Hubiera yo claudicado, lo hubiese dejado todo. Me hubiera yo desanimado. Hubiera caído en una depresión sin esperanza, porque hay cosas, hermanos, que nos vuelan la cabeza. Hubiera yo claudicado, desmayado, me hubiese caído en una depresión, me hubiera derrumbado, me hubiera echado a morir, ¿verdad? Eso es lo que él quiere decir, hubiera yo desmayado con todas esas cosas que le estaban ocurriendo. Hubiera yo enfermado de la tristeza y de la angustia. Estoy en las primeras tres palabras del versículo 13, del capítulo del Salmo 27. Hubiera yo desmayado. Hubiera caído en una depresión. Quién sabe, a veces hay cosas que hasta en eso. Este próximo slide que voy a colocar, lo puse por obediencia. Así que yo no voy a añadir nada más que lo que voy a leer. Depresión es el significado de enfermedad o un trastorno mental que se caracteriza por una profunda tristeza, decaimiento anímico, baja autoestima, pérdida de interés por todo y disminución de las funciones psíquicas. El Salmo 119, versículo 25, se cree que David lo escribió, pero no está constatado. No está constatado que David lo haya escrito, pero se cree que él fue el que escribió el Salmo 119. Y en el versículo 25 dice, abatida hasta el polvo está mi alma. O sea, cuando usted siente su alma que está hecha polvo, todo lo que leímos anteriormente, ¿verdad? Vivifícame según tu palabra. Usted puede seguir y sígalo aquí, siga el consejo médico si usted está en esa condición. Pero hay un consejo bíblico, aparte de esa prescripción médica que usted va a seguir, aquí no le estamos diciendo que no la siga, todo lo contrario, vaya a la palabra del Señor, porque la palabra de Dios vivifica. Y aquí la persona que se sentía que su alma estaba como polvo, le decía, vivifícame en tu palabra. Y el versículo 26 dice, se deshace mi alma de ansiedad. Había ansiedad en el corazón de esta persona, de este autor que escribió el Salmo 119. Susténtame según tu palabra. Siga lo que su médico le indique, pero vaya a la palabra de Dios también. Continuó con el versículo 13 del Salmo 27. Y esta es la segunda parte del versículo 13. Leímos ahorita, hubiera yo desmayado, gloria a Dios, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Miren, yo me hubiese, ¿verdad? Me imagino David, me hubiese echado a morir si yo no estuviera seguro de que Dios me iba a respaldar con tanta cosa que este hombre le estaba pasando. Así que bondad, si no creyere que veré la bondad de Jehová, el favor y la misericordia, el que sacia de bien su boca, ¿verdad? Si yo no supiera que Dios iba a saciar de bien mi boca, ¿sabe? Me echo a morir. Que Él es el que me corona de favores y misericordias, que sus beneficios son para nosotros, que Él es el que nos rejuvenece como el águila, que su mano fuerte y benéfica es sobre nosotros, ¿verdad? Estoy haciendo alusión a mismas lecturas bíblicas resumidas, que su poder y su respuesta viene sobre nosotros cuando le buscamos, que su promesa va a ser cumplida en nosotros, que Él es el Dios que nos ve, porque nosotros no pasamos desapercibidos delante de sus ojos. Él es el Dios que nos ve. Así que poniendo en contexto este versículo 13, hubiera yo desmayado si no supiera que veré la bondad de Jehová, el beneficio de Jehová para mí en la tierra de los vivientes. Nosotros estamos en la tierra de los vivientes. Aleluya. Y luego él termina con el verso 14, aguarda a Jehová
esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Así que mira, guarda a Jehová, espera por Dios, que tu corazón se aliente. Sí, espera a Jehová. El versículo 15 del capítulo 8 dice que y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo, ¿verdad? Habían ahí competencias administrativas, por decirlo así. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que nace en el corazón de Dios vence al mundo. Cuando es el hombre o la mujer de Dios y nosotros somos obedientes a la agenda que Él tiene, vamos a tener éxito. Si el equipo de trabajo que está alrededor de ese líder se somete como se tuvo que someter el profeta y Dios le dijo, oye, deja de llorar, deja de quejarte, deja de decir cuán bueno era este líder y ahora tenemos otros que no es igual, es la agenda de Dios, no es la de nosotros. Dios es el que sabe, Dios es el que llama y Él va a respaldar eso. Así que aquí hay un llamado tanto a la persona como al equipo de trabajo que está alrededor. Es mejor hacerle caso a Dios, porque lo que es nacido de Dios, lo que viene del corazón de Dios, eso vence al mundo. Eso nos va a dar éxito. No vamos a errar al blanco. Eso vence al mundo. Esto era para mí. Esto fue el principio de la clase. Así que en esta mañana, Dios les bendiga mucho. Espero que la palabra del Señor sea prosperada en nuestra vida y esto haya sido de bendición como lo ha sido para mí. Y que recordemos que Dios es fiel, que Dios es sabio, que su plan es perfecto, que Él es el que llama a la persona para hacer un ministerio, ya sea secular como hablamos, o ministerial dentro de su obra. Pero Dios no se equivoca, nosotros nos equivocamos, nos impresionamos. Ay, wow, esta persona, no sabemos nada. Recuerden la manzana que vimos ahorita. Nosotros vemos lo de afuera, pero Dios mira el corazón, como le dijo al profeta. No mires, lo de afuera, yo miro su corazón. Por eso es que tenemos que hacerle caso a Dios. Dios les bendiga mucho y les prospere y les guarde. Así que esta mañana gocémonos de su presencia. Dios les guarde.